Sabes, es época de Navidad y se supone que debemos hablar sobre el nacimiento de Jesús, pero en el control soberano de Dios sobre todas las cosas, nos encontramos en el capítulo 12 a solo unos días de la muerte de Jesús. Verás, en el Evangelio de Juan, la nube de tormenta de la muerte de Jesús ha estado formándose en el horizonte desde el capítulo 5, cuando los líderes judíos quieren matarlo por lo que ha estado enseñando. En el capítulo 7 todos van a Jerusalén, pero el texto dice que él no va todavía porque los líderes allí querían matarlo. En el capítulo 8, él confronta a estos líderes por su intensidad asesina, los enfrenta directamente. Sin embargo, en el capítulo 12, la presión para matarlo ha llegado a un punto de explosión. Después de resucitar a Lázaro de entre los muertos, ellos se comprometen a asegurarse de que él muera. Sin embargo, la nube de tormenta de la muerte de Jesús en realidad se ha estado formando desde el mismo comienzo de la Biblia. Ya en el capítulo 3, versículo 15, el texto insinúa esto, con una profecía de que un descendiente de Eva sería herido por el propio Satanás. Los millones de sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban todos al día en que Jesús, el Cordero de Dios definitivo, quitaría el pecado del mundo. 700 años antes de Jesús, el profeta Isaías predice en el capítulo 53 de su libro que el Mesías sería traspasado, aplastado, castigado y herido. Sería como un cordero llevado al matadero, derramaría su alma hasta la muerte. Y luego tanto Isaías como Daniel dijeron que sería cortado, apartado de la tierra de los vivientes, lo que significa que sería asesinado. Aquí está el asunto. Jesús sabía todo esto. Así que el crecimiento de la nube de tormenta de su muerte siempre existió en su mente. Él lo sabía. Porque si solo nos limitamos a Juan en el capítulo 2, al menos 2 años antes de su muerte, Jesús dice, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Pero el texto dice ¿qué? En realidad, ¿de qué está hablando que va a levantar su cuerpo de entre los muertos? En el capítulo 3 predijo que sería levantado, lo cual es un eufemismo para la crucifixión. En el capítulo 6 habló sobre dar su vida, su cuerpo, por la vida del mundo. En el capítulo 8 les dice a los líderes religiosos que ellos lo matarán. En el capítulo 10 dijo repetidamente que daría su vida por sus ovejas. Y en el capítulo 12 dijo que María, al derramar aceite sobre su cuerpo, lo estaba preparando para ser sepultado. Mira, la muerte en la cruz, la muerte de Jesús en la cruz, fue predicha en el Antiguo Testamento. Era el plan del Padre salvar a los pecadores de nuestro pecado. Y estuvo en la mente de Jesús, ya que habló de ello a lo largo de todo su ministerio. Hoy en nuestro texto, el peso de esta realidad está asentándose en su alma. Y a medida que esto sucede, Jesús nos dice cómo entiende la cruz. Nos dice lo que la realidad de la cruz estaba haciendo en su alma. Nos habla de su motivación interna a la luz de la cruz. Habla de su poder sobrenatural, de su impacto universal y de la responsabilidad personal que tiene para todas las personas en todas partes. Curiosamente, Juan es el único escritor de los evangelios que no habla de Jesús en el huerto de Getsemaní, pero muchas de las mismas luchas que experimentó allí las experimenta aquí en nuestro texto. Y antes de entrar en los detalles, no hay indicios de cuándo ocurrió este evento. Parece haber una pausa entre los versículos 19 y 20, siendo el versículo 19 el que describe cuando Jesús entró en Jerusalén montado en un burro el domingo antes de ser ejecutado. Así que esto pudo haber sucedido justo después de la entrada triunfal el domingo, quizá por la tarde, o pudo haber ocurrido el lunes, martes, miércoles o jueves en la última semana de la vida de Jesús. Simplemente no lo sabemos. El texto no es claro. Pero lo que sí está claro es que la interacción que estamos viendo hoy comienza en el versículo 20, cuando algunos griegos, algunas personas no judías que están allí para la Pascua judía, quieren ver a Jesús. Y ellos eran rivales para venir a hablar con él. Esto parece señalarle que su muerte, no solo para los judíos, sino que su muerte para el mundo estaba cerca. Así que los versículos 23 al 36 son la respuesta de Jesús a estas personas no judías que quieren verlo, pero estas palabras también incluyen su respuesta a una multitud que parece haberse reunido mientras él decía estas cosas.
Así que para comenzar, veamos este evento bajo el punto número 1, el consuelo de la cruz. El consuelo de la cruz, la comprensión de que pronto moriría en la cruz como sacrificio por el pecado del mundo, esa realidad estaba asaltando su alma en ese momento. Versículo 27, ahora está turbada mi alma. Esta es una confesión increíblemente personal. Aunque es Dios, Jesús no es un robot insensible. Él no es un actor estoico ante la perspectiva de la cruz. La palabra turbada aquí significa perturbada, alterada, incluso horrorizada. Así que esto es una perturbación emocional aguda en su alma y el tiempo verbal de este verbo indica una experiencia prolongada de este tormento. Muchos dicen que este texto señala su humanidad, pero más que eso, creo que este texto señala su deidad. ¿Por qué? Bueno, si lees sobre mártires cristianos o incluso sobre historias de monjes hindúes o budistas ante la muerte, muchos de ellos la enfrentan sin este tipo de angustia emocional en absoluto, la enfrentan sin emociones. O en el caso de los mártires, la enfrentan con calma, con paz mental, debido a la verdad que consuela sus almas mientras se enfrentan su muerte. Pero ese no es el caso de Jesús aquí. Él está horrorizado, él está molesto, él está en agonía. ¿Pero por qué? ¿Es menos maduro que los mártires cristianos? No. ¿Es menos emocional o más emocional que los monjes paganos? No. Entonces, ¿qué es lo que le preocupa al alma? No es la agonía física y la muerte lo que está a punto de experimentar. Lo que es preocupante es que su alma está asumiendo el pecado del mundo y la separación que esto provocará con su Padre. Piénsalo, pronto será hecho pecado, pero Él es el Santo de Israel. Toda su existencia ha estado apartada del pecado, indignada por el pecado, rechazada por el pecado, con cada fibra de su ser santo, perfecto y sin pecado. Él nunca ha experimentado el pecado, nada le es más ajeno, nada es más diferente a Él. Así que su lucha aquí es con el pecado. Porque su santidad era tan fuerte en él, es decir, aquí está siendo tentado a rehusar tomar nuestro pecado, porque él es infinitamente santo y odia el pecado con cada fibra de su ser. Lo que nos lleva a la segunda razón por la que está angustiado aquí, es ser abandonado por el Padre. Jesús nunca conoció ni una fracción de segundo de separación del Padre en toda la eternidad hasta este momento. Esta conexión, esta relación es la fuente de amor y satisfacción, algo que tú y yo no podemos imaginar en este momento. La cercanía con su Padre significaba más para él que cualquier otra cosa en todo el universo. Así que la tentación aquí es ser hecho pecado y luego enfrentar, ser separado del Padre y enfrentar toda la fuerza de la ira de Dios por esos pecados. En lugar de enfrentar toda la fuerza de su amor, que es lo único que él ha experimentado por toda la eternidad. Por eso su alma está angustiada. Y todo eso está detrás de la razón por la que él preguntó, versículo 27, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Sé que la ESV añade esa última parte con un signo de interrogación, pero tiendo a pensar que esta es una oración genuina ante la agonía de convertirse en pecado y enfrentar la ira del Padre. Padre, sálvame de esto. Así como orará en Getsemaní, Padre, quita de mí esta copa. Eso no significa que esté siendo desobediente aquí. Él no tiene una naturaleza pecaminosa para que el pecado lo tiente. Está siendo tentado aquí en el punto de su santidad y en el punto de su amor infinito por su Padre. Sálvame de experimentar el pecado. Sálvame de experimentar tu ira y de ser separado de ti. Soy demasiado santo. Te amo demasiado como para seguir adelante con esto. Pero casi tan pronto como dice esto, responde a la tentación con la realidad que ha estado frente a él por toda la eternidad. Versículo 27, pero para esto he llegado a esta hora. En otras palabras, su muerte era ese el plan. Es el plan, siempre ha sido el plan. Su santidad, aunque odiaba la idea de convertirse en pecado, no iba a permitir que se desviara del plan.
Su amor por el Padre no le permite desviarse y su deseo de dar gloria al Padre tampoco le permite apartarse del plan. Versículo 27, Padre, glorifica tu nombre. Todo esto es similar a la respuesta de Jesús a la tentación que enfrentó en Getsemaní con las palabras, sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Esta es la motivación detrás de absolutamente todo lo que hizo Jesús. Así que Él responde a la tentación de permanecer sin pecado y permanecer unido a su Padre con la mayor motivación que existe, la gloria de Dios. No sé tú, pero eso suena como un lenguaje bastante de iglesia, ¿verdad? La gloria de Dios. ¿Y qué significa eso? Hace muchos años le di muchas vueltas a esto para tratar de encontrar una manera sencilla de explicar esta idea. Esta es mi mejor manera de intentarlo. Glorificar a Dios significa hacer que Dios se vea grandioso, hacer que su voluntad, sus caminos se vean grandiosos, porque su voluntad, sus caminos, su persona en realidad son grandiosos. Y es alinear nuestras vidas, nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras y todo eso en esa dirección. Mi objetivo es hacer que Dios se vea bien con mi vida. Eso es lo que significa glorificar a Dios. Todo el plan de la realidad es dar gloria a Dios mediante la salvación de los pecadores a través de Jesús. Y cuando esa última parte a través de Jesús estuvo en juego, Él superó esa tentación muy real de evitar la cruz con el deseo de dar gloria a Dios. Lo más importante para Él era mostrar la grandeza de Dios en la cruz. Específicamente, piénsalo, mostrar la gracia y sabiduría infinitas de Dios en el plan para tratar con nuestro pecado, mostrar su santa aversión al pecado, mostrar su justicia perfecta al castigar el pecado y mostrar su misericordia y amor al enviar un sustituto para recibir el castigo que merecemos por nuestros pecados. Dios recibió gloria de todas esas maneras y más. ¿Cómo? ¿A través de la cruz? Entonces, como solo en otras dos ocasiones en la vida de Jesús, su bautismo y la transfiguración, el Padre responde audiblemente a lo que está sucediendo en su vida. Versículo 28. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Observa el pasado y el futuro en la declaración del Padre. El Padre siempre ha dado gloria a su nombre. Él ha hecho eso a lo largo de toda la historia, desde la creación, a través de la creación, mediante sus actos en la historia y especialmente en la vida y ministerio de Jesús. Eso es, ¿qué dice allí? Lo he glorificado, pero luego añade, y lo glorificaré de nuevo. ¿Cómo? En la muerte de su Hijo. Esas palabras son una garantía. Todo el plan de salvación predicho en el Antiguo Testamento y que culminó con la muerte de Jesús no iba a fracasar. Faltan pocos días. Curiosamente, Jesús es el único que escucha al Padre en este momento. Versículo 29. La multitud que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Fíjate que la gente escucha el sonido y fue intenso. En sus mentes, o es un trueno o es un ángel. Pero no lo entienden. No saben qué está pasando aquí. No escuchan lo que él dice. Pero quiero que notes quién sí lo escuchó. Bueno, Jesús lo escuchó. Sí, eso es, justo ahí. No, ¿quién más escuchó lo que dijo el Padre? Juan, el que escribió esto. ¿Por qué? Porque él dice lo que el Padre dice justo ahí. Él lo escribió. Sin embargo, Jesús insiste con la multitud. Versículo 30, Jesús respondió, esta voz ha venido por causa de ustedes, no por mí. Jesús no necesitaba ninguna de estas confirmaciones, pero la gente sí las necesitaba. Reciben otra prueba sobrenatural de que Jesús es el Hijo de Dios, la cual ignorarán. Y sus discípulos necesitaban esto porque están a punto de ver cómo sus mundos se sacuden por completo cuando aquel en quien creen como el Mesías sea ejecutado. Bueno, en este punto Jesús comienza a explicar cómo entiende solo algunos de los efectos de su muerte. Así que mira esto bajo el punto número 2, el conflicto de la cruz. El conflicto de la cruz. Ahora, al menos por un momento, su tentación ha sido vencida. Digo por un momento, ¿por qué?
porque volverá con más fuerza cuando esté en el huerto de Getsemaní. Pero por ahora, ya que la tentación ha sido vencida, él menciona algunos de los poderosos resultados de la cruz. Míralo comenzando en el versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, eso es la cruz, atraeré a todos hacia mí. Y luego, por si no lo entendimos, en el versículo 33, Juan añade, dijo esto para indicar de qué muerte iba a morir. Verán, cuando los judíos ejecutaban a alguien, lo arrojaban al suelo y luego le lanzaban piedras hasta matarlo. Pero con esta frase de ser levantado, Jesús está prediciendo cómo va a morir en una cruz. Y como Él es el Dios que conoce el futuro y como es un verdadero profeta, acierta. Ahora la cruz, versículo 31, fíjense, es el juicio del mundo. Esto significa que la revolución anti-Dios que tanto caracteriza a nuestro mundo es condenada en la cruz. Verán, en la cruz la rebelión que corre desenfrenada por todo nuestro planeta, muchas veces sin castigo, muchas veces alentada como si fuera correcta, verdadera y buena. Eso es, la cruz muestra que eso no está bien. La rebelión mundial queda expuesta por lo que realmente es. Está bajo la ira de Dios y a la espera de su castigo. Así que el sistema de desobediencia, las culturas de idolatría y todas las personas que participaron en ello, eso es lo que Juan quiere decir aquí con el mundo. Es a este mundo de rebelión al que Dios ama y por el que envió a su Hijo a morir. Pero si las personas rechazan su amor y rechazan a su Hijo, el resultado, como dice el versículo 31, es juicio, ira, condenación que en la Biblia se describe como perecer por la eternidad. Además, en el versículo 31, fíjense, en la cruz el gobernante de este mundo, Satanás, será expulsado. Expulsado es un lenguaje de exorcismo. La idea aquí es que está siendo exorcizado de su dominio sobre el mundo de la rebelión, pero ¿cómo puede ser eso? Segunda de Corintios 4:4 se le llama el Dios de este mundo, no que fue el Dios de este mundo, sino que es el Dios de este mundo. Su programa de rebelión revolucionaria sigue vivo y vigente en el planeta Tierra. Entonces, ¿cómo pudo Jesús decir que fue expulsado cuando murió en la cruz si todavía está activo incluso hasta el día de hoy? Bueno, Colosenses 2:15 dice que Jesús lo despojó a él y a sus secuaces de su autoridad en la cruz. Primera de Juan 3:8 dice que la razón por la que Jesús nació aquella primera Navidad fue para destruir las obras del diablo. Y la idea es que el proceso de hacer eso comienza con la cruz. Mira, la idea en el versículo 31 es que se le ha asestado un golpe mortal al gobierno revolucionario de Satanás sobre los sistemas dentro de la cultura humana que perpetúan la rebelión. Este golpe mortal no tendrá su efecto completo hasta que, según Apocalipsis 20, versículo 10, Él sea arrojado al lago de fuego, donde, cito, será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Así que ya está derrotado, pero aún no ha terminado con su rebelión. Pero un día su rebelión y su gobierno y todo eso llegará a su fin. Ahora, si estás pensando, ¿acaso Satanás no conoce el Antiguo Testamento? ¿No sabe él las cosas de las que estamos hablando aquí? ¿Por qué planeó y ejecutó la muerte de Jesús si la ejecución de Jesús significaría su derrota definitiva? Buena pregunta. Respondí eso con el número 1. El pecado nos vuelve tontos, haciendo de Satanás el ser creado más inteligente y más tonto que existe. Y en segundo lugar, 1 Corintios 2:8 nos dice este dato interesante. Es como un golpe en el ojo para el mal sobrenatural, diciendo esto: ninguno de los gobernantes de esta era, y esos son fuerzas sobrenaturales malignas, siendo Satanás uno de ellos, ninguno de ellos, cito, entendió esto, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. No sabían que al matar a Jesús estaban destruyendo su propio poder. Pero al final, el diablo es el diablo de Dios, lo que significa que cumple la voluntad de Dios a través de su rebelión, incluso en el acto supremo de maldad, que es el asesinato del Hijo de Dios en la cruz.
La idea aquí es que cuando la verdad sobre Jesús, cuando el Evangelio, cuando la luz brilla en el mundo, en un área, esa área ya no está bajo el control de Satanás. Una fuerza mayor, un poder mayor, una autoridad mayor está ahora presente. Versículo 32, y yo cuando sea levantado de la tierra atraeré a todos hacia mí. Esa pequeña frase al principio, y yo, es clave. Cuando pones eso justo después del versículo 31 y justo antes de lo que dice en el versículo 32, lo que significa es el resultado de lo que dije en el versículo 31, sobre que Satanás ha sido expulsado. Es que por causa de la cruz el mundo ahora está bajo mi autoridad, no bajo la suya. Este es el conflicto de la cruz. No importa a dónde llegue el mensaje de la cruz, la autoridad de Satanás, como el Dios de este mundo, no puede detenerlo, lo que significa que personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación creerán en Jesús. Él no puede impedir que eso suceda. Jesús atraerá a sus otras ovejas hacia sí mismo, en palabras de Juan 10:16, ovejas que están dispersas por todo el mundo, según Juan 11:52. La idea aquí es que Satanás no puede impedirme salvar a las personas. La salvación está garantizada. La expansión del Evangelio a cada rincón del mundo está garantizada. ¿Y cuándo está diciendo esto? Justo días o momentos antes de morir. Voy a hacer esto desde el cielo. Ahora en Juan 6:44 Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Y Juan 6:35 nos muestra que venir a Jesús y creer en Jesús son realmente lo mismo. Así que la idea es que antes de que una persona crea en Jesús, el Padre debe atraerla primero hacia Jesús. Aquí Jesús dice que Él atrae a todas las personas hacia sí mismo. Así que el Padre y el Hijo trabajan juntos en esto, igual que en todo lo demás. Ahora bien, esta idea, sin embargo, no puede significar que todas las personas serán salvas. Quiero decir, incluso en el contexto, algunas personas en el mundo, versículo 31, el versículo justo antes, serán juzgadas por no creer en Jesús. La idea aquí es que Jesús atrae a todo tipo de personas, no solo a los judíos, sino también a los no judíos de todo el mundo del cual Satanás es el Dios y sobre el que tiene poder a causa del pecado. Pero nuevamente en la cruz ese poder, esa autoridad les son quitados y recuperados, y de esta manera Jesús es el Salvador del mundo. Bueno, Jesús se mete en problemas cuando dice estas cosas. Sin embargo, eso no lo detiene de aferrarse a estas verdades. Mira esto bajo el punto número 3, el llamado de la cruz. El llamado de la cruz baja al versículo 34. Así que la multitud, ese así que significa en respuesta a esto, la multitud le responde. Hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo puedes decir que el Hijo del Hombre debe ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Hablar de su muerte. Deja a esta multitud completamente desconcertada, porque el Mesías, según numerosas profecías del Antiguo Testamento, se supone que debe reinar en la tierra para siempre. Así que si Él, el Hijo del Hombre, su designación favorita para sí mismo, si es crucificado, ¿cómo puede ser también el Cristo, el Mesías, que dura para siempre? Estas parecen preguntas sinceras, pero no lo son. Lo que están diciendo es, ¿de qué clase de Hijo del Hombre estás hablando? No del que nos han enseñado a esperar. El Hijo del Hombre, el Mesías del que sabemos por el Antiguo Testamento, Él no muere. Si mueres no puedes ser el Cristo. Lo que estás diciendo contradice todo lo que nos han enseñado sobre el Mesías, así que no puedes ser Él. No eres el verdadero. Debes ser un impostor. Ahora bien, hay muchos textos del Antiguo Testamento que dicen que el Mesías reinará para siempre. Daniel 7:14 dice que el dominio mundial del Hijo del Hombre será, cito, un dominio eterno que no pasará. Así que, como muchos hoy en día, saben lo suficiente de la Biblia como para ser peligrosos, lo suficiente como para llevarlos al error y lo suficiente como para inmunizarlos contra la verdad. La verdad es que, como vimos antes, el Antiguo Testamento dice que el Mesías morirá, Isaías 53, Daniel 9:26, y que Él gobernará y reinará para siempre, Daniel 7:14. Jesús lo sabe
ellos no. Pero en vez de acercarse a Él con humildad, haciendo estas preguntas con humildad, aprendiendo de Él con humildad, se burlan de Él por ignorancia. Así que si te fijas en el versículo 35, Jesús no va a responder a su pregunta. Es como si ya tuvieran toda la prueba, toda la evidencia, toda la información que necesitan. Versículo 35, así que Jesús en respuesta les dijo, la luz está entre ustedes por un poco más de tiempo. Caminen mientras tengan la luz para que no los sorprenda la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, crean en la luz para que lleguen a ser hijos de la luz. Recuerden, esta es la misma multitud que en el versículo 29 escuchó la voz del cielo. Ellos recibieron la prueba de que el mismo cielo afirma que Jesús es el verdadero. Después de recibir innumerables pruebas a lo largo de sus 2 o 3 años de ministerio, ya tenían todas las pruebas que necesitaban. Así que Jesús ignora su supuesta necesidad de aclarar su confusión sobre un Mesías que muere y se enfoca en su verdadera necesidad, que es la luz, la cual en este evangelio es la verdad que conduce a la salvación. Con estas palabras, Jesús les da la oportunidad de abandonar sus ideas preconcebidas y no bíblicas sobre el Mesías. Porque escuchar la verdad acerca de Él está a punto de llegar a su fin. Él es la luz del mundo. En el versículo 35, Él solo estará con ellos, fíjense, por un poco más de tiempo, ya que va a morir antes de que termine la semana. Teniendo eso en cuenta, deben prestar atención a sus palabras. Deben, como dice el versículo 36, creer en la luz. Porque si no lo hacen, como dice el versículo 35, la oscuridad del juicio los alcanzará. Así como el que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Verás, caminar en la oscuridad es estar ciego a la verdad y por lo tanto rechazarla y sufrir las consecuencias, como la multitud aquí. Caminar en la oscuridad es pensar que conoces la verdad cuando en realidad no es así. Es ver la vida al revés en comparación con la realidad, donde Jesús es el Señor y vivir esa verdad. Vivir en la realidad de que Jesús es Rey, que es la única realidad que existe, es ser, versículo 36, hijos de la luz. Ahora bien, dije que Jesús es la luz. Él dice la luz del mundo, pero Jesús no tiene hijos. Esta frase es un modismo hebreo que se refiere a personas que se caracterizan por la luz. Son personas que se vuelven como Jesús, personas de verdad que son salvas y luego lo demuestran viviendo para Jesús o volviendo al primer punto, dándole gloria a Él. En resumen, ser su discípulo, seguirlo a Él, no a ideas falsas y ya no seguir a las personas, como los líderes religiosos que fomentan su obstinada rebeldía contra Jesús. Es dejar atrás todo eso. La palabra bíblica es arrepentimiento. Este es el llamado de la cruz, el mandato para todos nosotros a la luz de la cruz. Creer en Jesús y luego notar a sus hijos de la luz. Vivir nuestras vidas como si la verdad fuera verdad. Y todo esto de la luz y la oscuridad es figurativo, es metafórico. ¿Cómo se ve esto en la vida real? Escucha Romanos 13:12. La noche está muy avanzada, el día está cerca, así que desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con la armadura de la luz. ¿Qué significa eso exactamente? Él lo explica, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en inmoralidad sexual y desenfreno, no en peleas y envidia. Eso se volvió bastante específico muy rápido, ¿verdad? Luego también está Efesios 5, versículo 8, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. De nuevo, ¿qué significa eso? Son solo metáforas. O sea, ¿qué es eso? Continúa. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, si hicieras un balance de tu vida, hay más tinieblas, como el pecado sexual, las fiestas, la ira, las peleas, la envidia y los celos, solo por mencionar algunos de Romanos. ¿O hay mucha más luz que es hacer lo que el Dios Todopoderoso dice que es bueno, justo y verdadero, como se menciona en Efesios? Mira,
Ante sus burlas, Jesús misericordiosamente les dio a las personas que estaban allí ese día una última oportunidad de acudir a Él para recibir el perdón de todos sus pecados. La tragedia es que esta es la última mención de la multitud en Juan. Su confusión y su rebeldía nunca terminan, nunca hay arrepentimiento. Permanecen en su pecado, completamente ajenos al invaluable regalo que se les dio. Tan solo tener a Jesús con ellos y escuchar la verdad de Él con sus propios oídos. Si la verdad es que hay más oscuridad que luz en ti, no repitas su tragedia. A diferencia de ellos, cree en Jesús. Rebélate contra esa rebeldía en tu alma. A diferencia de ellos, apártate de cualquier cosa o persona que te aleje de Él y entrégale tu vida. Y al concluir, quiero volver a lo que dije en el primer punto. ¿Cómo experimentó Jesús consuelo en su alma? ¿Cómo fue consolada su alma en nuestro texto? ¿Cómo respondió Él a la angustia en su alma acerca de la cruz? Así lo hizo. ¿Cómo? Si lo recuerdas, fue con la gloria de Dios. Su deseo por la gloria de Dios fue lo que venció su tentación de evitar la cruz. Ahora obtenemos una idea de este pensamiento, de esto, al pensar en Abraham. Si recuerdas el evento, Abraham recibe una promesa de Dios de que tendría un hijo, aunque para que eso sucediera se necesitaría un milagro, porque él y su esposa ya estaban muy por encima de la edad de tener hijos. Sobre esto, Romanos 4:20 dice lo siguiente: escucha con atención, ninguna incredulidad lo hizo dudar respecto a la promesa de Dios, la promesa de su Hijo, sino que se fortaleció en su fe. Escucha esto, se fortaleció en su fe mientras daba gloria a Dios. Gloria. ¿Lo captaste? ¿Cómo creció la fe de Abraham? ¿Cómo creció su confianza? ¿Cómo se fortaleció su compromiso con Dios? Se fortaleció mientras daba gloria a Dios, mientras hacía que Dios se viera grandioso. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo específicamente hizo Abraham que Dios se viera grandioso? Convenciéndose de que Dios es fiel y verdadero y que cumplirá lo que prometió. Así es como lo hizo. Tú y yo podemos experimentar el mismo consuelo en tiempos de dificultad, la misma fortaleza cuando somos tentados a dudar, cuando nos comprometemos con lo mismo que Abraham y Jesús se comprometieron, hacer que Dios se vea grandioso a pesar de lo que nos aflige. Así fue como Jesús fue consolado en la tentación. Así fue como Abraham fue fortalecido. Entonces, así es como nosotros también somos fortalecidos y consolados. Quiero decir, si lo piensas, los problemas de Jesús fueron por pecados que Él no cometió. Nuestros problemas a menudo son consecuencia de pecados que sí cometemos. Sus problemas fueron porque Él nunca entristeció a Dios. Nuestros problemas a menudo son porque sí entristecemos a Dios. ¿Sus problemas? ¿Fue porque su alma era pura? Nuestros problemas son por nuestras almas pecaminosas y retomar el camino y encontrar paz. Cuando la gloria de Dios, hacer que Dios se vea grande con nuestras vidas, es lo que nos motiva, como motivó a Jesús. Recuerda, en la tentación más intensa que uno pueda imaginar, ninguna tentación que enfrentemos se acercará jamás a esa. Él respondió con la gloria de Dios, y así es como nosotros respondemos a las nuestras. ¿Hay algo que te preocupe mientras nos acercamos a la temporada navideña? Algo relacionado con la familia, algo relacionado con el trabajo, algo relacionado con la escuela, algo entre tú y el Señor. ¿Hay algo en absoluto que te esté preocupando? Déjame preguntarte, ¿qué tan comprometido has estado con la gloria de Dios en medio de tus problemas? ¿Qué tan comprometido has estado en agradarle y en honrarlo y aceptar su voluntad sin importar lo que venga a tu vida? ¿Qué tan comprometido estás en mostrar a través de tu vida cuán grande, maravilloso y asombroso es Él? Ahora, esta motivación de glorificar a Dios abarca todas las áreas de la vida, desde los negocios, el tiempo libre, la escuela, el matrimonio, la salud, hasta la crianza de los hijos. Pero me he sentado con personas al borde de la muerte que han perdido esta motivación. ¿Y sabes cuál es el resultado?
miedo, ira, depresión, corazones llenos de dudas. También me he sentado con personas al borde de la muerte que no han perdido esta motivación, que están dominadas por mostrar cuán grande es Dios a través de sus vidas, sin importar sus problemas. Y sabes qué, no hay miedo, no hay ira, no hay duda, no hay depresión. De hecho, hay calma, hay gratitud, incluso hay gozo. Es solo parte del fruto que proviene de vivir para la gloria de Dios. Entonces, ¿se te viene a la mente hacer que Dios se vea bien cuando el problema que ha estado asaltando tu alma muestra su fea cara? Si no es así, comienza a pensar, orar y preguntar, ¿qué le daría gloria a Dios en esta situación? ¿Qué haría su voluntad? ¿Qué haría sus caminos? ¿Qué lo haría ver grandioso en esta situación difícil en la que me encuentro? Aquí está el asunto. Muchas veces creo que ya sabemos qué lo haría ver grandioso. Así que el verdadero problema es, Padre, dame el valor para hacer lo que ya sé que quieres que haga. Aunque sea difícil, aunque no me salga de manera natural, aunque probablemente no sea el primer motivo que suele dominar nuestras decisiones, comprometámonos de nuevo hoy basándonos en lo que hemos visto en la palabra de Dios. Comprometámonos de nuevo con las palabras de 1 Corintios 10:31, que sin importar lo que hagamos, sin importar la situación en la que nos encontremos, hagamos lo que hagamos. Lo hacemos todo para la gloria de Dios. Eso fue lo que motivó a Jesús a ir a la cruz, y es la cruz lo que vamos a recordar ahora al tomar la comunión. Antes de hacerlo, oremos. Jesús, tú eres el Salvador y necesitamos un Salvador, porque si somos honestos, vivimos para nuestra propia gloria. Queremos que la gente vea lo grandiosos que somos. Y como la luna eclipsando al sol, nosotros en nuestro pecado eclipsamos al sol. La bondad y la grandeza de tu Padre, quien nos ha dado la vida, el aliento y todo lo demás, incluyendo cada cosa buena que tenemos. Y por eso necesitamos que nos salves de nuestros pecados. Y luego, como nuestro maestro, nuestro rabí, necesitamos que nos muestres cómo vivir. Y eso es lo que haces aquí en nuestro texto. Te enfrentas a la tentación de la cruz. Nos muestras que la motivación máxima en la vida que vence nuestro pecado es vivir para la gloria de Dios. Así que danos la gracia que necesitamos. Danos los deseos que necesitamos para que esto se haga cada vez más en nuestras vidas. Reconocemos que te necesitamos para eso, así que por favor hazlo mientras buscamos mostrarte lo maravilloso que eres. Es en tu nombre, lo ruego. Amén. Hola, gracias por sintonizar nuestro canal Redeemer de YouTube. Si esto te resulta útil, asegúrate de que te guste este video. Presiona el botón de suscripción y toca el icono de la campana. Nos ayudará a llegar a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias.